Bien, en cuanto al síndrome miccional, antes de entrar a la teoría en sí, quiero traer acá este casito clínico que lo he extraído de sus textos, ¿no? En el cual nos narra que es una paciente mujer, estudiante de medicina, ¿no? Con 20 años de edad cronológica, que no tiene ningún antecedente de importancia a nivel personal y que lo atienden de forma ambulatoria, ¿no? Ella consulta por un cuadro de dolor tipo ardor miccional de 48 horas de evolución, ¿no? Al que se le ha agregado urgencia miccional, ¿no? Pero con evacuación de escaso volumen de orina y dolor suprapúbico. Un dato acá que nos trae es que refiere a haber tenido un episodio similar hace un año en el que un médico le diagnosticó cistitis y le indicó tratamiento con antibióticos, pero sin haberle realizado ningún estudio complementario. Además nos dice que la paciente comenzó su actividad sexual hace 2 años, ¿no? Y cambió su pareja sexual hace 2 meses. Entonces, ¿qué nos traen aquí al pensamiento para razonar? 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo interpretarían ustedes los síntomas de la paciente? ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? ¿No? ¿Cuál sería la acción inicial o la conducta inicial a tomar en esta paciente? ¿Y qué relación hay entre los síntomas de esta paciente y las relaciones sexuales? ¿No? Son preguntas que siempre nos hacemos ante un paciente que viene a la consulta por cualquier motivo o especialidad que corresponda, ¿no? Entonces siempre nos preguntamos, ¿qué significan esos síntomas? ¿Son normales? ¿Son anormales? ¿Qué voy a sospechar? ¿No? ¿Qué voy a proponer como diagnóstico de sospecha? ¿Como diagnóstico presuntivo? ¿Cuál será el diagnóstico definitivo? De repente es necesario hacer un diagnóstico topográfico o de repente hay que hacer un diagnóstico etiológico y el nosológico, ¿no? Y al final, lo que nos interesa en la parte clínica para tratar de aliviar al paciente es qué conducta voy a tomar, qué voy a hacer con ese paciente, con la paciente que me está consultando. Bien, son preguntas que al final de esta pequeña charla quisiera que los puedan asimilar y reforzar durante esta sesión. Estos son los puntos que voy a tomar en cuenta del síndrome miccional agudo, el concepto, la etiología, cómo hacer una aproximación diagnóstica inicial. Vamos a revisar de repente un par de algoritmos y resolveremos el caso clínico. Bien. Recordarles que síndrome miccional agudo hace referencia, como su nombre lo dice, a un conjunto de síntomas y signos que los pacientes manifiestan, pero que corresponden a compromiso de la vía urinaria, ¿no? Dentro de los síntomas o signos que corresponden al síndrome miccional, pues están los 4 que aquí se mencionan, ¿no? La disuria, que viene a ser el ardor para miccionar, o la micción difícil o dificultosa, como algunos pacientes lo dicen, ¿no? La polaquiuria, que viene a ser las múltiples ocasiones de ir a miccionar, pero de escaso volumen, ¿no? Es decir, que está aumentada la frecuencia urinaria. El tenesmo vesical, que viene a ser las ganas de seguir miccionando después de haber terminado. La urgencia miccional, que viene a ser el apuro, el apremio por querer miccionar. Y también puede haber otros síntomas propios de la vía urinaria, como son la polaquiuria diurna o nocturna, la nocturia y la incontinencia. Entonces, el síndrome miccional incluye síntomas de la parte urinaria que pueden ser altas o bajas, o sea, de la vía urinaria alta o de la vía urinaria baja. Pero además, el síndrome miccional puede asociar otros síntomas, que pueden ser síntomas sistémicos, dependiendo de qué, dependiendo de qué estructura está afectada. Si será una estructura alta, baja o de la parte genital, ¿no? No exclusivamente la vía urinaria.
Algunas de estas causas que ocasionan el síndrome misional agudo pueden llevar a un síndrome misional crónico, que es más raro, menos frecuente, y que engloba ciertas etiologías más definidas. Bien, entonces recordemos que tanto en el varón como en la mujer, el sistema urinario se inicia a nivel tubular, ¿no? Luego sigue la pelvis renal, el uréter proximal, el uréter medio, el uréter distal, la vejiga y la uretra. En el caso del varón, la uretra prostática y peniana, así como parte de la vía genital, los testículos y el pene en sí. Y en el caso de la mujer, aparte de la vía urinaria correspondiente, también está la parte ginecológica, ¿no? Que es el útero, la vagina y la zona vulvar. Entonces, el paciente puede venir con ardor para misionar, ¿no? Recordar que la disuria, dentro de todos los síntomas del síndrome misional, es el más frecuente, el más común, ¿no? El que la mayoría de personas lo manifiestan, la disuria, ¿no? Pero aparte pueden tener síntomas propios de repente acá de la próstata, de repente solamente de los síntomas de la vejiga, de repente síntomas del compromiso renal. Entonces, puede haber disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia miccional, pero a veces puede haber fiebre, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber leucorrea o flujo vaginal, puede haber dolor cuando tienen relaciones sexuales. Entonces, esos síntomas acompañantes van a ser importantes también para poder un tanto definir el diagnóstico de la paciente o del paciente, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las causas del síndrome misional agudo? Hay varias causas del síndrome misional agudo, ¿no? Si lo vemos por la parte de naturaleza, están las causas infecciosas, ¿no? Las causas de naturaleza inflamatoria, que puede ser autoinmune, las causas de naturaleza neoplásica, ¿no? Como los cánceres, también puede dar síndrome misional. Las causas como cuadros medicamentosos, por ejemplo, los quimioterápicos, también pueden dar un síndrome miccional. Pero de lejos, a la cabeza, cuando una paciente o un paciente viene con un cuadro miccional agudo, lo primero que tengo que pensar es que ese paciente o esa paciente probablemente tenga una infección urinaria. Entonces, los cuadros infecciosos son de lejos la causa más frecuente del síndrome miccional agudo, ¿no? Entre las causas microbianas, pues tenemos que el 80% de todas las itus corresponden a las E. coli, ¿no? A las Escherichia coli. También está otros gérmenes como los estafilococos saprofíticos, que es más común de mujeres jóvenes en actividad sexual. También tenemos Proteus. Recordar que Proteus es un germen gram negativo, pero que tiene la característica de ser ureolítico, es decir, que desdobla la urea, ¿no? Debido a la ureasa, y que forma amonio, ¿no? Y esto hace que la orina sea más alcalina. Y otros gérmenes como Enterobacter, Klebsiella, Aureus, Serratia y Pseudomonas, ¿no? Que estos gérmenes ya son más que de comunitarios, son más de tendencia nosocomial o de itus complicados. Pero aparte de los gérmenes piógenos que están acá, también tenemos gérmenes como la clamidia, trachomatis, que es más común que produzca cuadros infecciosos de la vía urinaria baja que de la alta. Más son de los cuadros urinarios bajos. También está Neisseria, gonorreae, que también es sobre todo de problemas bajos, y el herpes simple, ¿no? Entonces, cuando una paciente o un paciente viene con un cuadro miccional agudo, entonces es importante tener en cuenta mentalmente si el paciente en el cual estoy es un paciente varón o es una paciente mujer, ¿no?
Entonces, es importante que el diagnóstico, cuando quiera hacer el diagnóstico etiológico o topográfico o nosológico, lo tenga presente si estoy frente a un varón o una mujer. Preguntar si es su primera vez que le sucede o ya ha tenido episodios similares antes. Preguntar por hábitos sexuales, ¿no? Si ha cambiado de pareja recientemente, si usa algún método anticonceptivo de barrera, de repente espermicidas, diafragmas, preservativo, en fin, ¿no? Al examen genitourinario, pues hay que destacar y hay que buscar siempre si hay dolor suprapúbico, ¿no? Si hay puntos renureterales, si hay globo vesical, si hay puño percusión lumbar, ¿no? Que son datos importantes. Y si se puede, hacer un examen ginecológico básico, ¿no? Ver si hay zonas de flogosis en el glande, en el pene, descarga uretral, si hay de repente el flogosis o lesiones a nivel vulvar o a nivel cervical, ¿no? Que nos van a ayudar en el diagnóstico. Y si es posible y está a la mano, porque el examen de orina es un examen que se puede hacer rápidamente, el examen de orina, ¿no? Y lo otro, idealmente también se puede necesitar el urocultivo. Bien, entonces, teniendo esos datos, me voy a orientar hacia qué patología me voy a presumir que tiene el paciente, ¿no? Bien, hablemos un poquito del examen de orina, porque el examen de orina es un examen tan fácil de pedir y la población lo puede realizar sin una orden, que es común que la gente venga a la consulta, ya sea por consultorio o por emergencia, trayendo ya un examen de orina. Entonces, habíamos dicho que la primera causa del síndrome miccional agudo es el cuadro infeccioso. Entonces, para ayudarnos y estar seguro de que se trata de un cuadro infeccioso, lo que siempre buscamos en el examen de orina es la leucocituria, los nitritos, la piuria, como datos básicos. Entonces, no se olviden que el examen de orina se hace el procedimiento de la tira reactiva, ¿no? Y también se hace el examen microscópico del sedimento urinario. En la tira reactiva, ¿qué detecta el examen de orina? ¿Qué nos informa? La leucocituria presente a través de la positividad de la esteriasa leucocitaria, ¿no? Cuando esto da positivo en la tira reactiva, está detectando la esteriasa leucocitaria. Cuando nos indican que hay nitritos positivos, significa que hay sustancias de los nitratos que se han convertido en nitritos y que está resultando positivo. Y la piuria, ¿qué viene a ser la piuria? Viene a ser los leucocitos aglutinados, ¿no? O degenerados. Entonces, cuando tenemos esos tres datos, uno dice desde ya que hay sospecha de infección urinaria probable. Y si nos dan el sedimento urinario, ¿cuántos leucocitos debe tener en orina para sospechar infección urinaria? Entonces va a depender, ¿no? Porque se escucha, con 8 ya inicio antibiótico, con 6 también, algunos dicen con 12, ¿no? Que tenga más de 10. Hay que recordar que el sedimento urinario, si la orina es centrifugada, entonces más de 5 ya es patológico, de 5 leucocitos. Pero si la orina no es centrifugada, se habla de leucocituria cuando es más de 10 por campo, ¿ya? El pH urinario también nos ayuda porque hay gérmenes que producen una orina alcalina y otros que producen una orina ácida. Y hematuria puede haber, sí, puede haber en un cuadro infeccioso urinario, pero también puede haber en un cuadro infeccioso, en un cuadro no infeccioso y que corresponde a síndromes miccionales, como vamos a ver más adelante. Entonces, así, cuando tengo sospecha clínica más examen de orina, tengo una sensibilidad y una especificidad bastante buena, ¿no? Para decir si tiene o no tiene infección urinaria. Les decía que en algunos casos es necesario pedir
la prueba que se llama urocultivo. Entonces, en el urocultivo me interesa que venga positivo y siempre pedimos o exigimos que la cantidad de bacterias sea más de 100.000 unidades formales de colonia por mililitro, ¿no? Eso es lo ideal. Pero ¿qué pasa si me viene con 10.000, me viene con 1.000? Entonces tengo que interpretar ese examen de ese urocultivo. Hay que recordar que en los pacientes poliúricos puede ser que tenga infección urinaria y que no llegue a las 100.000 unidades formales de colonia. Si ha estado recibiendo antibiótico previamente, también es probable que no llegue a 100.000 colonias. O si la orina recogida ha sido menos de 4 horas de la micción anterior, también puede venir con menos cantidad de bacterias en forma de colonias. Entonces, no se olviden que el examen de orina, así como el urocultivo, son exámenes auxiliares, ¿ya? Siempre hay que interpretarse en el contexto clínico. Si yo tengo un paciente con amplia sospecha, fuerte sospecha de infección urinaria, y solo tiene 10.000 y no llega a las 100.000, entonces no por eso voy a descartar una infección urinaria. Tengo que seguir pensando que es una infección urinaria y que había algún factor por el cual no ha llegado a la cantidad exigida. ¿Ya? Ahora, también es cierto que muchas personas consultan en el cual no hay síntomas miccionales, pero sin embargo traen un urocultivo positivo. Entonces, ¿eso cómo se llama? Se llama bacteriuria asintomática, que en norma general no requiere tratamiento, no requiere mayor estudio ni antibiótico, salvo en estos ítems, ¿no? Hay que tener cuidado, un urocultivo positivo sin síntomas en niños menores de 5 años. ¿Ya? Hay que tener cuidado en gestantes, porque en ellas sí requieren tratamiento. Así no tengo síntomas, pero tiene urocultivo positivo la gestante, requiere tratamiento. En aquellos que tienen prótesis valvular, por el riesgo de endocarditis, en aquellos que tienen reflujo o aquellos que van a manipular la vía urinaria, ¿no? De repente le van a hacer biopsia prostática, le van a hacer una cirugía urológica y tiene urocultivo positivo, pero no tiene síntomas. Esos pacientes sí requieren tratamiento y manejo de ese resultado de urocultivo positivo. Bien. Entonces, hasta ahí, estimados alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? A ver. A ver, Joseph. ¿Aló? ¿Joseph? Ah, todo sí está claro. Ya, ok, continuamos entonces. Bien. Ahora, pero ¿qué pasa en el otro lado, no? Cuando a veces tenemos un urocultivo o tenemos un paciente con síndromes miccionales y de repente vienen 2 gérmenes que han crecido en el urocultivo. 2 gérmenes o 3 de repente, ¿no? Pero ya es más raro. Entonces, hay que interpretarlo también en el contexto. Lo primero que se me va a venir a la mente, cuando un paciente tiene un urocultivo positivo con más de un germen, pensaré que es una contaminación. Esa es la primera impresión que uno siempre se tiene respecto cuando el urocultivo viene con más de un germen positivo. Pero, ojo, que hay patologías o hay factores que pueden condicionar que el urocultivo venga con más de un germen. Por ejemplo, una fístula vesical. ¿Fístula de dónde? De la zona intestinal. De repente una fístula colonovesical o una fístula enterovesical sí pueden ocasionar un cuadro infeccioso urinario con un síndrome miccional, disuria o laquiuria, y que el urocultivo venga con más de un germen. También puede ocasionar que el urocultivo salga positivo con más de un germen cuando ha habido manipulación urinaria, en la vía urinaria. Por ejemplo, la instrumentación ascendente, que lleva gérmenes de la zona externa hacia adentro. En algunos casos puede ser también en el contexto de litiasis renal, que puede ocasionar que un urocultivo venga con más de un germen o que tenga infección urinaria con más de un germen.
y en algunos casos la vejiga neurogénica, ¿no? Ya sea de origen central o de origen medular, ¿no? O de repente funcional. Entonces, hay que tener cuidado y no solamente decir que es contaminación cuando venga un urocultivo con más de un gen. Siempre hay que darle un contexto y una interpretación a los resultados de los exámenes auxiliares. Y siempre recordar que los exámenes y los análisis son de ayuda, no son necesariamente impositivos para descartar una patología cuando el contexto clínico así lo dice. Bien. Si estamos frente a un cuadro miccional de una mujer o de varón. Y siempre ayudarnos de los síntomas acompañantes. ¿Ya? Siempre ayudarnos de los síntomas acompañantes. Entonces, miren, si tengo un paciente mujer que viene por fiebre, que viene por náuseas, vómitos, dolor lumbar, y aparte tiene disuria, polaquiuria, tenemos vesical, pues la primera sospecha que yo voy a tener en mente será una pielonefritis aguda. Una pielonefritis aguda, ¿no? Si un paciente viene con una pielonefritis de repente diagnosticada días atrás, pero sigue con fiebre, sigue con dolor lumbar, con malestar, está entrando en sepsis, pues plantearé un absceso renal o perirrenal. Entonces, si mi sospecha es pielonefritis o absceso de renal perirrenal, pues es necesario pedir un urocultivo y un examen de orina. ¿Ya? Y aparte, si estoy sospechando en absceso, pues le pediré una ecografía o una tomografía. Pero sí hay que pedir un examen imagenológico cuando hay sospecha de absceso. En el caso de pielonefritis, no necesariamente. Suficiente con el urocultivo y su examen de orina. Aparte que se puede pedir hemograma y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente no viene con fiebre? No viene con náuseas, no viene con vómitos. Sí tiene cierto malestar, pero no es mucho. Pero sí predomina el dolor suprapúbico, predomina la disuria, predomina la polaquiuria, ¿no? Y es mujer adulta media, pues la primera posibilidad será pensar en una cistitis infecciosa. Una cistitis infecciosa. Entonces, si es una mujer joven que primera vez le da una cistitis, no necesariamente puedo pedir urocultivo y examen de orina. Puedo iniciar tratamiento de frente sin pedir examen de orina ni urocultivo. Pero ¿qué pasa si es la segunda, tercera, cuarta vez de cistitis, ¿no? Y en un corto periodo de tiempo, entonces ahí sí mejor pedir urocultivo y examen de orina. ¿Ya? Pero por regla general, cistitis en mujer sin factor de riesgo de complicación, se puede iniciar tratamiento sin pedir exámenes previos. Hay que tener cuidado, ¿ya? Que esta paciente que no tiene síntomas sistémicos y solo síntomas miccionales pueda estar de fondo una pielonefritis subclínica, ¿ya? Entonces, la cistitis es el ejemplo típico, el prototipo del síndrome miccional o de las itus bajas. Y la pielonefritis es el ejemplo clásico de las infecciones urinarias o itus alta. En los dos casos, los urocultivos casi siempre salen positivos. ¿Ya? Siempre son positivos. A diferencia de estas dos patologías, que el urocultivo puede salir positivo como puede salir negativo. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? Porque las causas de cistitis y pielonefritis son las gérmenes que les he mencionado. E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Serratia. En cambio, en las uretritis y las cervicitis o vaginitis, pues las causas suelen ser otras, como clamidia, neisseria, herpes,
los cuales no crecen en los caldos de cultivo que se suelen usar para el urocultivo común. ¿Ya? ¿Cuándo pensar en una uretritis? Cuando el paciente venga con un cuadro algo gradual, no tan súbito como la cistitis, pero manifiesta sobre todo disuria inicial, y puede haber secreción uretral, ¿no? O algo de microhematuria. ¿Ya? Igual en el caso de la mujer con vulvovaginitis o cervicitis, lo sospecharé en aquel paciente o aquella paciente que viene con ardor para orinar, pero que aparte suelen asociar otros síntomas acompañantes, como cuáles, por ejemplo, que tenga flujo vaginal o leucorrea, que tenga dolor cuando tiene intimidad, que sea paciente que tenga la zona vaginal o vulvar con signo de flogosis o lesiones. Entonces ahí miré por un cuadro de vulvovaginitis o cervicitis. Entonces, muy diferente de los cuadros renales y vesicales propios, aquí suele haber algo de clínica genital. Y el urocultivo puede salir positivo como puede ser negativo. ¿Ya? Pero en cambio, en este lado de causas, el urocultivo como el examen de orina suelen ser negativos, ¿no? Ya hablamos de la vulvovaginitis, la cervicitis, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo, un carcinoma puede producir disuria o ardor miccional, ¿no? Uretritis no infecciosa, sí hay, aunque son raros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, los problemas de síndrome de Reiter, ¿no? Que causa uretritis, conjuntivitis y artritis. Puede ocasionar uretritis. Por ejemplo, la uretritis post manipulación de instrumental, también, ¿no? Más raro sería pero un Wegener que esté como causa de uretritis, ¿no? Carcinoma también. Y a nivel de vejiga están la cistitis y el carcinoma como causas dentro de las no infecciosas. Cáncer de vejiga o vesical, que puede dar una cistitis no infecciosa. Y también dentro de la cistitis no infecciosa está la hemorrágica, cistitis hemorrágica, la cistitis intersticial, la cistitis por quimioterapia, por la ciclofosfamida. Puede dar signos miccionales y no ser infeccioso. Ese es en caso de la mujer. En el caso del varón, hay que recordar las partes propias del varón que pueden simular o dar algunos síntomas de disuria, sobre todo, y que puedan parecer un síndrome miccional, ¿no? Por ejemplo, la prostatitis. Pero en la prostatitis viene con disuria, puede haber con polaquiuria, pero estos pacientes suelen tener algunos otros síntomas más. Por ejemplo, ¿cuáles? Algo de malestar, puede haber dolor lumbosacro más que lumbar, dolor lumbrosacro más que lumbar, puede haber dolor perineal, es decir, dolor entre el ano y el escroto, en esa zona. Y si se le hace un tacto rectal, obviamente que puede haber dolor a la palpación de la próstata. Entonces, para diagnosticar prostatitis, es cierto, a veces es difícil, ¿no? Pero hay que sospecharlo y tener siempre presente. Porque el tratamiento es diferente en tiempo respecto a una pielonefritis o a una uretritis. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo de una prostatitis? Pues siempre se requiere, ideal, es obtener líquido prostático. Pero para eso hay que hacer masaje prostático, ¿no? Lo cual no es muy funcional y hay que tener cuidado. Si viene con el testículo hinchado o el epidídimo doloroso, síntomas miccionales, pues uno estará diagnosticando orcoepididimitis. Y cuando un paciente viene con orcoepididimitis, hay que pensar que de repente hay alguna obstrucción en el conducto de los espermatozoides, ¿no? De repente es un cuadro secundario a una tuberculosis, en fin, ¿no? Pero la primera, o es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y una cosa acá importante, todo paciente varón con infección urinaria siempre se considera complicada
y que suele ameritar estudios, ¿no? Estudios como para qué, para buscar alteraciones morfológicas de la vía urinaria, o sea, de la forma, o alteraciones funcionales de algún tipo de inmunodepresión. Algo que también llega a la consulta son las balanopostitis, que dan disuria, ardor para orinar, pero que las balanopostitis son inflamaciones del glande y del prepucio. Y no es raro que estos pacientes tengan de fondo una diabetes no diagnosticada, ¿no? O un cuadro de inmunodepresión latente, ¿no? Balanopostitis. En caso de la uretra, les mencioné las uretritis no infecciosas que son raras, pero pueden dar síntomas miccionales. Ya les dije, Reiter, que es un cuadro inmunológico, Wegener, que es un cuadro reumatológico, pero es más raro. Y la cistitis no infecciosa, que les dije, el cáncer de vejiga, la cistitis por ciclofosfamida, por ejemplo, que puede dar síntomas miccionales y no ser infección. Entonces, pero en general, como les dije anteriormente, cuando tengo un paciente varón o mujer con síntomas miccionales, lo primero que voy a pensar es que tenga un cuadro infeccioso, que puede ser complicado o no complicado. Entonces, algunos puntos importantes. Hay que recordar que no todas las pielonefritis tienen que tener síndrome miccional. No. Hay pielonefritis que vienen solo con fiebre, dolor lumbar y náusea, y es un cuadro de pielonefritis o infección renal. ¿En qué porcentaje? Aproximadamente 50%. Claro, uno quisiera que tenga disuria, polaquiuria, luego de 3 días fiebre, náusea, vómito. Excelente. Pielonefritis a la cabeza. Pero recordar que no todas las pielonefritis hacen síndrome miccional. Hay que recordar también que más o menos un 30% de hitos inferiores, o sea, cistitis, por ejemplo, uretritis, pueden tener ahí una pielonefritis latente, subclínica, ¿no? Sobre todo en qué pacientes, diabético, inmunodeprimido, es decir, pacientes que tengan factor de riesgo, ¿no? Hay que recordar que la cistitis es muy raro que ocasionen fiebre o síntomas sistémicos, ¿no? Cuando yo tengo fiebre y tengo síntomas de miccional, no me quedaré como cistitis, sino me iré al diagnóstico de pielonefritis. Como les dije, siempre un hito en varón joven, hay que buscar alguna alteración morfológica. ¿Ya? Una ecografía se puede pedir, si necesario una tomografía, en fin. Hay que recordar que el masaje prostático, que es importante para confirmar el diagnóstico de prostatitis bacteriana, hay que recordar que hay riesgo de bacteriemia, ¿no? Y la bacteriemia puede continuar a sepsis y puede continuar a hecho séptico. Y hay mucho cuidado de hacer evaluación prostática en el paciente oncológico, porque puede terminar con una sepsis y fallecer por la infección y no por el cáncer. Entonces, hasta ahí algunos puntos más importantes de este síndrome miccional que hemos querido tocar en esta tarde. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, estimados alumnos? Tenemos algo de 8 minutos. Bien, voy a continuar. Ok, entonces vamos a responder las preguntas del caso clínico. Miren, esta es una paciente mujer. Una mujer, estudiante de medicina, 20 años de edad. No tiene antecedentes de importancia, o sea, diabética, esas cosas. Es atendida de forma ambulatoria. ¿Y por qué ha consultado al médico? Por un cuadro de ardor miccional. ¿Eso qué sería? Disuria. ¿De cuánto tiempo? De 2 días de evolución, es decir, disuria aguda. Al que se le ha agregado urgencia miccional, pero con evacuación de escaso volumen de orina. ¿Eso qué se llama? Polaquiuria. Y también dolor suprapúbico. Entonces, hasta ahí tiene todos los componentes de un síndrome miccional. ¿Agudo o crónico? Agudo. Entonces, tiene todos los componentes de un síndrome miccional agudo. Entonces, mujer joven, con síndrome miccional agudo, lo primero que pienso es una hito, un cuadro infeccioso.
a nivel de dónde estará el cuadro infeccioso. Por todo lo que me dice acá, pareciera que es solamente vejiga, porque no hay leucorrea, no hay dolor a la intimidad sexual, no hay fiebre, no hay náuseas, no hay vómitos, no hay malestar, ¿no? Entonces, diagnóstico sindrómico sería un síndrome miccional agudo. Diagnóstico topográfico sería una cistitis de naturaleza probablemente infecciosa. O sea, diagnóstico etiológico, infección. Sería una cistitis infecciosa lo más probable. ¿Qué más nos dicen? Refiere a haber tenido un episodio similar hace un año, al que un médico le diagnosticó cistitis y le indicó tratamiento con antibióticos sin realizar estudios complementarios. Entonces, ¿estuvo bien lo que hizo el médico en esta oportunidad? Sí, ¿no? Porque ya sabe que un paciente, mujer joven, sin complicaciones ni factor de riesgo, que tiene cistitis, se puede iniciar antibiótico sin requerir examen de orina ni urocultivo, ¿no? Pero si ya viene segunda, tercera, cuarta vez, sí pediremos por lo menos un urocultivo. ¿Para qué? Para ver el germen y saber si es una recidiva o es una reinfección. ¿A qué se llama recidiva? Cuando las infecciones son por el mismo germen. ¿Y a qué se llama reinfección? Cuando las infecciones son por diversos gérmenes. Además nos dicen que la paciente comenzó su actividad sexual hace 2 años, o sea, cuando tenía 18, y que cambió su pareja sexual hace 2 meses. ¿Eso tiene importancia? Sí, tiene importancia. ¿Por qué? Porque nos habla de que probablemente este sea el factor de riesgo y no una alteración morfológica o funcional que le está favoreciendo la infección por segunda vez de la cistitis. Entonces, ¿ya estamos en condición de interpretar los síntomas del paciente? Sí. ¿Cómo se interpretan los síntomas de la paciente? Pues, diciendo que son síntomas propios de un cuadro de la vía urinaria, ¿no? De la vía urinaria, probablemente de origen infeccioso. ¿Cuál sería el diagnóstico sindrómico? Síndrome miccional agudo. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? Infección urinaria baja, es decir, una cistitis aguda infecciosa. ¿Cuál sería la conducta inicial? ¿Qué hacemos con esta paciente? Bueno, como es la segunda vez, yo podría optar por dar tratamiento antibiótico y decirle que venga al control. Pero de repente, sobre todo si estás en un lugar en el cual no tengas acceso a exámenes auxiliares. Pero si estás en una zona de rápido acceso a exámenes auxiliares, se podría pedir un examen de orina y un urocultivo por ser la segunda vez, ¿no? Pero al margen de eso, la conducta es que debe iniciar tratamiento antibiótico. Porque sabemos que la primera causa de una cistitis, de una ITU baja, es la E. coli, Escherichia coli. Pero a esta edad, ¿qué germen más podría pensar? Que puede ser un estafilococos saprofíticos, ¿no? Y más raramente que sea una clamidia o una neisseria, porque es una ITU baja, no se olviden. ¿Qué relación existe entre los síntomas y las relaciones sexuales? Pues obviamente que la relación sexual se está convirtiendo en su factor de riesgo para hacer estos síntomas de infección urinaria, ¿no? Ahí les dejo el comentario que de este libro para que lo puedan leer. Otro casito, miren, tenemos 2 minutos. Se presenta un caso de sintomatología miccional aguda, pero este caso es inmediatamente después de una resección a través de la uretra. ¿Por cuál? Por un cáncer vesical. El cuadro miccional de carácter irritativo cursó con cultivo de orina positivo a enterococo y estafilococo. Miren, 2 gérmenes, polimicrobianos. Yo pensaría que es contaminación, pero vamos interpretando. La exploración vesical bajo anestesia, porque recuerden que este paciente ha habido manipulación de la vía urinaria. Le han metido unos dispositivos por la uretra del pene y le han llegado hasta la vejiga. Entonces ha habido manipulación. Entonces sí es posible que haya 2 gérmenes en un urocultivo. Le hacen la citoscopía con anestesia, ¿no? Y ven que la uretra está normal, no hay estenosis. ¿Qué más ven? Una mucosa vesical edematizada, congestiva, es decir, inflamada. Hay una cistitis, pero ¿qué ven? Una extensa calcificación blanquecina. Cuando en la vejiga se observan sales de calcio,
el diagnóstico es una cistitis incrustante. Y su factor de riesgo es justamente la manipulación vesical. Entonces le hacen un legrado. La cistitis incrustante suelen ser por gérmenes que degradan la urea y la convierten en amonio, ¿no? Entonces ahí se podría pensar que es Proteus, pero en este caso se ve que es por enterococo y estafilococo. Entonces, este es un casito también de síndrome miccional agudo, pero del otro extremo, más raro, ¿no? Por manipulación y por germen más raro, que no es la Escherichia coli. Entonces, bien, estimados alumnos, hasta aquí he querido resumir lo más sucinto y lo más importante respecto a este síndrome miccional, con el fin de que ustedes puedan tener siempre presente de qué hacer, qué preguntar y al menos cómo actuar inicialmente ante este tipo de paciente. No se olviden que el paciente va a venir con sus síntomas, que le arde por orinar, que le duele por orinar. Y al final ustedes tienen que decirle el diagnóstico sindrómico al menos, porque el diagnóstico sindrómico es lo más fácil. No requiere exámenes, solo requiere preguntar, definir bien los síntomas y los signos al examen físico. De ahí sale el diagnóstico sindrómico. De hecho, el diagnóstico sindrómico se puede plantear luego los diagnósticos de causa, los diagnósticos de enfermedad o diagnósticos de otro tipo como topográfico. Bien, entonces hasta aquí les agradezco su atención y su tiempo por haber prestado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola. Todo bien, Doc. ¿Sí? Está Entonces, claro. está claro, ¿verdad? Sí, sí. Ya. En su... Excelente, me agradezco, me alegra. En su clase del aula virtual está un poco más extensa su clase, pero he querido acá darle otro tipo de enfoque, un enfoque más clínico, que más que de conocimiento. Entonces, esa ha sido la intención de esta clase, poder reforzar acerca del síndrome miccional agudo. Bien, sin más que decir, que tengan